Efectivamente, Marta, acá estamos para orientar a la población, mi querido Samir, y sobre todo para informarles de temas puntuales. En este caso vamos a hablar nada más y nada menos que de enfermedad renal diabética. Preocupa bastante, sobre todo la enfermedad de la diabetes, los que la padecen, pues se ven deteriorados muchos órganos y eso inquieta sobremanera. Y la enfermedad renal también, o sea, eso es complicadísimo y puede ser provocada por malos hábitos de nosotros. Pero que lo diga nuestro invitado, el nefrólogo Domingo Martínez. Bienvenido al Banco de la Mañana. Gracias por acompañarnos. Gracias, Alex, Samir. Bien, como dice, cuando nosotros hablamos de la diabetes por sí sola, hablamos de la primera causa de enfermedades cardiovasculares. Hablamos de la primera causa de amputación de miembros inferiores. Hablamos de la primera causa de ceguera. Pero adicionalmente también hablamos de la primera causa de enfermedad renal crónica terminal. Cuando hablamos del riñón solo, pues se sabe que a nivel mundial más de 850 millones de personas en todo el mundo padecen algún grado de enfermedad renal. Y no hay dudas que la enfermedad renal diabética Es una bomba de tiempo. es una Sí, Porque las dos cosas juntas. Claro. Bueno, se considera la primera causa del mundo de pacientes en diálisis, de la diabetes, con más de un 50%. Luego sigue lo que es la hipertensión. Dos entidades clínicas que lastimosamente es muy frecuente en nuestro país, porque la diabetes, de acuerdo a la OPS, un estudio por INDEN, se habla de que aproximadamente el 14% de los dominicanos padecen diabetes. Estamos hablando El de 14%. que aproximadamente Una cifra 13.90. muy elevada, ¿eh? Claro, Muy por elevada. cada 100 pacientes, posiblemente un 13 o 13 personas pudieran sufrirlo. Lo que pasa es que el tema de la diabetes es complejo porque si bien es Sumamente cierto complejo. que uno puede padecerla por motus propios, por cosas que haya provocado uno mismo, también es hereditaria. O sea que gente que sencillamente viene con esa condicionante por un tema generacional pasa por esto, ¿no? Sí, yo diría que el problema quizá no es ser diabético, sino ser un diabético no controlado. Porque el tema de la enfermedad es cuando no se controla los niveles de glucemia o de azúcar elevada en la sangre, es lo que causa el daño. Si usted es diabético y está compensado, está a su nivel óptimo, posiblemente tiene un riesgo muy mínimo de desarrollar una complicación propia por la diabetes. De hecho, tengo entendido, doctor, que la diabetes puede ser reversible. Mira cómo se echó a reír el doctor, pero Bueno. igual es interesante, ¿no?, la respuesta. Claro que sí, pero realmente no, una vez controlada sí. Y muchas veces dependiendo del grado, de la severidad, muchas veces con dieta, con ejercicios, uno se mantiene como controlado, pero no es que es reversible porque es un factor genético, como bien decía, por eso de generación en generación, en la familia, si mamá es diabética y somos 4, 1 o 2, posiblemente en algún momento de la vida va a desarrollar la enfermedad. Vamos a tratarla y a su vez a analizarla un poco cada una por separado, ¿no? Los aspectos renales, pero igual también los aspectos diabéticos. ¿Se nace con esta condición? ¿Es posible que un pacientito, un niño, pues nazca con problemas renales o igual también diabéticos? Correcto, eso es correcto. Samir Pueden hablaba, nacer. sí, de la diabetes tipo 2, que muchas veces se desarrolla en la adultez, y está la diabetes tipo 1, que es la que se nace de forma congénita, que el páncreas no es capaz de producir la suficiente insulina para llevar el azúcar dentro de la sangre. Entonces, si vamos quizá al Robert Reed, el Hospital de los Niños, Sí, claro, infantil. nosotros vamos, ver una gran cantidad de niños que son diabéticos. De hecho, en mi experiencia, en mi consulta, muchos niños después de los 16 años lo pasan allá al programa de adultos y le damos seguimiento por el tema de que todo paciente diabético debe ser visto por un nefrólogo. Una pregunta, doctor, que tiene dos partes. La primera parte sería, ¿cuáles son esas señales que nos puede dar nuestro cuerpo para saber que tenemos que tomar partido con relación a esto de la insuficiencia renal diabética? Y segundo, ¿cómo se puede manejar? Fíjate, excelente. Por ejemplo,
hay síntomas que son muy cardinal de la enfermedad diabetes. Entonces, está en buen dominicano, y como estamos en el mango, lo vamos a platanar, la persona que suda mucho, la persona que tiene mucho deseo de comer, la persona que se levanta mucho a orinar, la persona que tiene cansancio, fatiga, son las personas como los síntomas cardinales de un paciente diabético. Ahora bien, cuando hablamos de la enfermedad renal, hay que recordar que los síntomas propios de la enfermedad aparecen luego que se pierde el 90% de la función renal. Por eso se considera una enfermedad silente, una enfermedad que no da síntomas. Y yo diría que, bueno, antes de que aparezcan los síntomas hay que conocer los antecedentes. Pero yo escuché una vez, doctor, disculpe que le interrumpa, que por ejemplo en el caso del tema renal, hay una forma como de darse cuenta, es que cuando orinas, si hace mucha espuma la orina, eso te da señal de que hay una afección renal. ¿Es cierto? Sí, sí, eso se llama proteinuria, que es la pérdida de proteínas en la orina, que hace como los huevos que ponen los peces, en la espuma, mucha bolita, claro. Y eso es un dato clínico, no solamente de la diabetes. Antes, porque ya la enfermedad ha evolucionado, era como que había que esperar que se produciera ese efecto para ir al nefrólogo. Hoy no, hoy sabemos que hay pacientes diabéticos que no cursan con la evolución natural de la enfermedad, que son atípicos. ¿Qué es lo clásico? Bueno, que un paciente diabético tenga hiperfiltración, o sea que sus riñones filtren más. Luego se regula lo que es la tasa de filtración glomerular, que es un método para medir de forma cuantitativa cuánto funciona tu riñón. Y luego entonces comienza lo que es la pérdida de albuminuria o proteínas y luego cae la función del riñón. Hoy sabemos que hay personas que no tienen que cruzar ese proceso, sino que comienza sin pérdida de proteínas a descender lo que se conoce como la tasa de filtración glomerular. Entonces de ahí es la importancia de que si usted es diabético, hipertenso, no espere los síntomas, sino por el conocimiento ya debería de visitar cualquier nefrólogo que te sienta cómodo. De forma regular, ¿no? De forma regular. A propósito de que menciona la palabra avance, ¿cómo ha ido avanzando en términos médicos acá en República Dominicana las enfermedades renales e igual todo lo que tenga que ver con la diabetes? E inclúyame, por favor, también incluso la aparatología para atacar directamente ambas enfermedades. Fíjate, hemos avanzado. La tecnología está. Lo que pasa es que lastimosamente no todos lo pueden alcanzar porque hay un tema... factor económico, ¿no? Exacto, y está lo que se conoce la ARS, que muchas veces ese medicamento de punta, de prioridad que el paciente necesita, hoy no lo puede tener. No está a la mano para todos. Es correcto, sí. Pero sí podemos decir que, por ejemplo, sabemos que la diabetes daña el riñón por 3 ejes. El hemodinámico, el metabólico y el inflamatorio. Y hoy República Dominicana tiene esos medicamentos para uno bloquear toda esa vía con el objetivo de que la enfermedad no progrese. Entonces, si tú me preguntas, bueno, carajo, sí, estamos avanzados, tenemos todo. El tema de la diálisis, ¿ya ese es un punto mucho más avanzado de todo este proceso de la insuficiencia renal? Sí, recordemos que la enfermedad renal crónica, pues hay varias fases o varios estadios, que va del 1 al 5. Entonces ya cuando viene el 5 es donde el paciente necesita de la terapia de sustitución renal que se conoce como la diálisis. ¿Pero esa diálisis es reversible o no? No, porque la enfermedad... Igual que la diabetes como tal. Exacto, pero la enfermedad renal crónica se clasifican en 2. Agudo, un paciente en UCI, un tiro, una diarrea, se recupera la función en un 100% del riñón, pero ya cuando es por asunto sistémico, como la diabetes, la presión, se produce entonces lo que es una enfermedad renal crónica irreversible. Y cuando el paciente llega a esa fase, obviamente tenemos 2 opciones, o un trasplante o diálisis. La diálisis la han querido satanizar, pero yo pienso que no. El problema de la diálisis, yo pienso que tenemos que seguir creando política, conciencia, cultura, porque hoy, gracias a la diálisis, en República Dominicana tenemos 5.000, 4.000 y pico de pacientes que hoy viven gracias a la diálisis.
porque nadie puede durar quizás más de 2 semanas sin dializarse. Y eso sí es cubierto por las ARS. Sí, y a nivel público una calidad impresionante. Y no es sinónimo de muerte, ¿verdad? No, jamás. Eso es bueno que se puntualice. Bueno, Lo que pasa sí, es que tiene. A eso voy, igual que el cáncer. O sea, de repente también la gente asume de repente cáncer o caer en diálisis es sinónimo de muerte. Sí, lo que pasa es que yo diría, Alex, que Isamil, que no es lo mismo vivir para dializarse que dializarse para vivir. Eso es, claro. Eso depende cómo Buen punto ese, la persona lo toma, porque cuando llegamos a diálisis o llega el paciente, yo soy antidiálisis. Yo cuando llevo un paciente a diálisis ya es porque ha agotado todos los recursos, porque todavía me cuesta ver un paciente dependiendo de una máquina, pero no se le quita la oportunidad. Y la diálisis salva. Claro. Entonces, lastimosamente, bueno, se está trabajando ya mucho lo que es la salud mental. Porque cuando a un paciente se le dice que hay que dializarlo, un 50 o un 60% de esos pacientes lastimosamente se deprime. Entonces, bueno, teníamos precariedades con el sistema de la salud mental, psicología, psiquiatría, pero hoy, si el paciente lo toma con buen ánimo y psicológicamente se prepara, hace una vida normal. Eso quiere decir que tú vas, te dializas y va a tu trabajo. Y hoy tenemos, la diálisis peritoneal y ambulatoria, que es la diálisis desde la casa. Ay, doctor, le tengo mucho terror a todo eso, pero qué bueno que nos ha arrojado un poco de luz para Dios nos cuide, ¿verdad? desmitificar algunos de esos aspectos de eso se tan trata, complicados. de eso se trata. Bueno, vamos a agradecer al nefrólogo internista, el doctor Domingo Martínez Charles, con nosotros, quien, bueno, ¿dónde tiene su práctica médica? Es bueno compartirlo con la gente. Cerquita de aquí, estamos a nivel privado en la clínica Rodríguez Santos. Bastante cerca. Sí. A MPM, y hacemos vida también en el hospital público. Estamos nombrados como jefe del departamento de nefrología en Atomayor, en el Leopoldo Martínez, para la gente del este que quizá quisieran visitarnos. Pues muy bien, es un tema que continúa creando mucha incertidumbre en la población, sobre todo en la población que tiene descendientes que están pues ya debutantes en esta enfermedad como que es lo renal y también lo diabético. Agradecemos al doctor Martínez Charles con nosotros acá en el Mangú y por supuesto vamos a continuar, Samir. Así es, y ahora hacemos una pausa en este Mangú de la mañana. Regresamos en breve. Recuerden que tenemos un panel muy interesante sobre el Código Penal. Ya volvemos. De mi guira y mi tambora.